Muy bien, estamos pues viendo el tema de la importancia de nuestra preparación. Qué importante es estar preparado para no ser sorprendidos, ¿no? Porque cuando uno está preparado, uno está listo para poder afrontar, asumir lo que nos toca en el momento. Y entonces Dios está preparándonos a nosotros. Hace más de 3, 4 meses Él está restableciendo esa relación con su iglesia, ¿no? Hemos hablado acerca de que Dios quiere tener comunión con nosotros y esa comunión nos garantiza que los cumplimientos de su promesa lleguen a nuestra vida. Hemos hablado acerca también de que Dios nos está preparando para lo que su palabra dice que va a venir. Así que no debe de sorprendernos si la maldad se incrementa, si hay desastres naturales, si hay hambre, si hay peste, si hay necesidades que se incrementen en el mundo. No nos debe de sorprender. ¿Por qué? Porque su palabra así lo dice. Pero frente a todas esas cosas, el amor de Dios persiste para con sus hijos. Y Él nos guardará. Caerán 1000 a tu derecha, 10,000 a tu diestra. ¿Pero qué dice? Mas a ti no llegará. Y tenemos un Dios que es fiel. Simplemente debemos estar listos para poder acudir a Él con su palabra. Y en esta misma palabra estamos aprendiendo lo que el Señor nos está exhortando en este tiempo como iglesia a hacer. Según de Timoteo 4:1-2 dice: te encarezco delante de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra de Dios, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Qué importante es esta última parte. Con toda paciencia. ¿Sabe por qué? Porque usted no hace la obra. La obra la hace Dios. Usted simplemente pone la semilla. Y del crecimiento, de la productividad, se encarga Dios. Y lo otro dice, con toda doctrina. No con palabra de hombre, no con enseñanzas de la cultura, sino con los fundamentos de la doctrina, la cual nosotros pues seguimos, que es justamente adorar a nuestro Dios. Porque creemos en Jesucristo, creemos en la salvación, creemos en que Jesucristo vendrá por segunda vez y creemos que iremos a reinar juntamente por Él. Y sobre todo creemos que esa oportunidad la tienen todas las personas del mundo. Todos. Porque Dios no desecha a nadie. Pero hemos visto también en el libro de Mateo capítulo 28, 19-20, que nuestro Señor Jesucristo, antes de ir al cielo, nos encargó también este ministerio y lo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces la palabra de Dios dice enseñándoles, quiere decir capacitándolos, instruyéndolos, preparándolos para que ellos estén llenos de ese conocimiento y puedan hacer las cosas que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Pero hay personas que se mueven en su razón, y en esa razón dice: para mí entender, lo único que yo necesito es tener un corazón dispuesto para servir a Dios. Y por lo tanto, mira, eso de la preparación, mira, yo nunca estudié cuando estuve en el colegio. Con la justa terminé mi secundaria. ¿Y ahora qué? ¿Me pides que estudie más todavía? No, yo tengo un corazón dispuesto y eso es suficiente. Y entonces esas personas tienen el deseo de querer agradar a Dios, tienen el deseo de querer hacer las cosas bien, pero cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de la crisis y tienen que poner en práctica, pasar del deseo a la acción, no, mira aquí, ¿sabes qué? Tengo un plan hoy día y ya la siguiente semana voy. No te preocupes. No, mira, ¿sabes qué? Tengo que trabajar hoy día porque tú sabes cómo está la economía. Aparte, todavía algunos son bien bíblicos, ¿no? No, para traer el diezmo. Entonces voy a traer un poquito más, pero tengo que trabajar el domingo. Y descartamos a Dios. Y en otras palabras, esas personas lo único que quieren es servir a Dios a su manera. Y no a la manera de Dios. En otras palabras, no quieren rendir sus vidas a Dios. Sin rendición de vida, no estamos bajo la cobertura de Dios.
Ahora, no porque Dios no quiera, sino porque nosotros nos salimos de esa cobertura. Cada vez que tomamos una mala decisión. Entonces, para tomar buenas decisiones, necesitamos pues nosotros tomar buenas acciones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que después de preparar a sus discípulos durante 3 años, 11 de ellos salieron aprobados y uno salió desaprobado. ¿Cuántos años? 3 años. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, estamos repasando un poquito lo que vimos la semana pasada. La palabra de Dios nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Entonces, la palabra diligencia, ¿qué significa? ¿Qué entiende usted por ser diligente? Eficiente, ¿qué más? Productivo, ¿qué más? ¿Cuándo? ¿Mañana, pasado, de acá a 3 años? Pronto. Una persona diligente es aquel que no pierde el tiempo, sino que pronto está a ejecutar su tarea. ¿Para qué dice? Para que nosotros, al presentarnos delante de Dios, estemos aprobados. Aprobados, no desaprobados. Así como cuando uno es aprobado, es promovido a un siguiente nivel, si usted no sale aprobado, no va a poder pasar al siguiente nivel. Y se quedará como un bebé espiritual. Entonces, ¿para qué es la preparación? ¿Para qué usted tiene que salir aprobado? Para que usted, dice, no sea avergonzado. Ahora, no por el pastor, no por su líder, sino que llegará un día en que usted estará cara a cara con Dios. Cara a cara con Jesús. Y Jesús te pedirá cuenta. ¿Y qué le vas a decir? Señor, mis hijos, nuestros hijos son una bendición, no son una carga. No son un problema, no son una excusa. Dios te dio hijos, te bendijo teniendo hijos para que tú puedas servir al Señor. Dios te dio un trabajo, sí, 6 días trabajarás, pero el 7º día dice descansarás y servirás al Señor. Porque si no hacemos las cosas como Dios dice en su palabra, vamos a salir, dice, desaprobado. ¿Y qué es lo peor? Vamos a ser avergonzados. Porque lo que Dios quiere es que usted y yo, dice en su palabra, que seamos diestros, hábiles, llenos del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder ejecutar la tarea que Dios nos asignó. Ahora, Dios no va a usar una persona que no está capacitada. No basta con la intención. Jesús lo dijo de esta manera: yo no quiero oidores, sino hacedores. Usted puede tener el conocimiento, usted puede tener la palabra aquí, pero si no baja aquí, de donde proviene la vida, de nada sirve. Usted se convertirá simplemente en un oidor. Pero Jesús te quiere llevar al siguiente paso y convertirte en un hacedor de la palabra de Dios. Y usted puede leer eso en el libro de Santiago, capítulo 1. Y entonces dice, ¿por qué? Porque todo aquel que quiera servir tiene que ser sometido a prueba. Y entonces, una vez que son aprobados, pueden ejercer el diaconado si son irreprensibles. Una frase que yo aprendí y que me ha ayudado mucho en la vida es que Dios no desaprueba a nadie. Nosotros mismos nos desaprobamos a nosotros. ¿Cuándo? Cuando decidimos no hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Cuándo dejamos de estar calificados para recibir la bendición de Dios? Cuando nos apartamos de su palabra. Cuando nosotros salimos de la protección de Dios, entonces Dios no está obligado a cuidarte, a protegerte, a respaldarte, a bendecirte. Porque teniendo conocimiento te has apartado. Pero sí, su amor es incondicional y te da la oportunidad que nuevamente seas insertado. Despiértalo. Despiértalo. Entonces, nosotros tenemos que entender lo que Dios dice. Tenemos que estar preparados para ese tiempo que Dios nos está regalando. Y por eso que en el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16, dice: así dice el Señor, paraos en el camino,
y mirar y preguntar por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Entonces, si aquí dice cuál es el buen camino, entonces hay un mal camino. Jesús lo dijo, hay un camino ancho que te lleva a la perdición, pero hay un camino que es pues angosto que te lleva a la salvación. Pero tú tienes que escoger, porque el camino que Dios ha preparado para ti, dice la palabra, el buen camino, si tú caminas por ese sendero, dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, en la parte de nuestra alma están nuestras emociones, tus sentimientos, tus deseos, tus sueños, tus anhelos. Entonces, muchos están afanados, turbados, porque sus emociones están alteradas. ¿Por qué? Porque no hayan paz. La falta de conocimiento de la palabra de Dios hace que muchos cristianos todavía vivan en esa inseguridad. Por eso es importante que usted se conecte con el Señor. Por eso es importante que usted venga a las prédicas. Por eso es importante que usted participe del grupo de hombres, grupo de mujeres, de ese tiempo de preparación de toda la iglesia. ¿Para qué? Para que haya más palabra. Y en el tiempo de angustia, en el tiempo de desesperación, esa palabra venga a tu pronto auxilio. Compartíamos con el pastor Héctor Hernández que muchos cristianos cuando oramos mal. Señor, protégeme. Cuando el Señor dijo, si los ángeles acampan alrededor de aquellos que le temen, ¿acaso no me temes? ¿Por qué me pides que te proteja si ya están hechos los ángeles alrededor tuyo? Muchas veces, Señor, bendíceme. Y hemos dicho que acaso en el libro de Génesis la palabra no empieza y los bendijo Dios. Efesios capítulo 1, verso 3, 4 en adelante dice, bendecidos son desde la eternidad para este tiempo. ¿Cómo le decimos al Señor bendíceme? Si las bendiciones son condicionales, si tú caminas por este sendero, entonces dice el Señor, todas estas bendiciones te alcanzarán. Y estamos pidiéndole al Señor bendíceme por falta de conocimiento, por falta de preparación. Entonces no basta tener un corazón dispuesto para agradar a Dios. Tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos. Y entonces tenemos que estar listos para cumplir con la tarea que el Señor nos está trayendo. Y Dios nos ha dicho en este tiempo, yo le preguntaba, Señor, hemos tomado este local hace más de 2-3 meses ya. Y Señor, seguimos siendo los mismos. ¿Qué está ocurriendo? Y lo dijimos la vez pasada aquí cuando éramos solamente 12 personas. Señor, ¿qué está ocurriendo? Tal vez nos equivocamos, tal vez hemos errado en tomar la decisión. Y el Señor me mostraba a la luz de su palabra que me decía lo siguiente: aunque tú ves algo, aunque tú estás percibiendo algo, no significa que sea lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque Dios está preparando a su iglesia, dice, de una manera muy especial, sobre todo a la misión cristiana de nuestra casa, para que nosotros tengamos el fundamento suficiente para lo que Dios va a traer a esta casa. Y el Señor me llevó al inicio de la historia de la iglesia. Me dijo, tú no puedes decir que no estás creciendo. Cuando empezamos la obra hace 6 años, éramos 10 personas, entre adultos y niños. Hoy pasamos de 100. Aunque congregando somos 50 y el resto está por Zoom. Pero hay un crecimiento. Y durante este tiempo ha habido aciertos que hemos tenido y ha habido errores que hemos cometido. Hemos puesto personas que pensábamos que estaban listos para poder dirigir a la congregación mientras nosotros hacíamos la obra, y lamentablemente esas personas trajeron una división en la iglesia. Nuestra iglesia ha pasado por 4 momentos difíciles. Pero como es la obra del Señor, Dios ha permitido que sigamos manteniéndonos firmes. Hay hermanos en el cual hemos trabajado mucho tiempo, hemos pasado por una restauración con su familia, hoy no están con nosotros, pero están en otras iglesias, están sirviendo. Y gloria a Dios por eso.
porque sabemos que no son nuestras, son ovejas del Señor, y mientras sean útiles, les damos la honra y la gloria al Señor. Pero hoy Dios nuevamente nos está diciendo a cada uno de nosotros que debemos prestar mucha atención a la necesidad de nuestra capacitación como miembros de esta iglesia. Ahora, estamos aprendiendo que no es suficiente tener un corazón dispuesto. No basta simplemente eso, sino que debemos añadir a nuestra vida la capacitación del conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios produce en mi interior, en mi hombre interior, santidad. ¿Qué es la santidad? Ser apartado del mundo para servir al Señor. La palabra de Dios y la capacitación en el conocimiento de Dios produce obediencia, para que no termine haciendo lo que no quiero, sino haciendo lo que Dios dice que tengo que hacer. Solo cuando nosotros tengamos esa capacitación, estaremos listos para poder cumplir con esta asignación que Dios nos ha traído. Por eso, iglesia, nuestro Señor Jesucristo me llevó este pasaje en Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, primero debemos prestar especial atención a la dirección que viene de parte de Dios para nuestra vida. Su palabra nos dirige. Y luego viene la parte de tu decisión, de tu resolución. Obedecer o no obedecer a Dios. La capacitación nos lleva a la obediencia, a hacer las cosas como Dios nos pide que sean hechas, no como queremos, no como mejor nos parece. Muchos estamos buscando copiar modelos. Mira, a esa iglesia le va bien, mira, a esa iglesia hacen esto, vamos, mira, vamos a poner esto, vamos a traerlo acá, y tristemente no funciona. Hemos visto y hemos estado en lugares donde en un año se han cambiado 4 modelos, porque supuestamente no tenían los resultados que operaban en aquella iglesia. Cada iglesia nace con una idiosincrasia, con una particularidad, y por lo tanto lo que funciona allá no tiene por qué funcionar aquí. El mejor método de Dios son los hombres y su obediencia a la palabra. Y por último, el Señor me dijo: lo que tú no ves que está operando es lo más importante. Yo estoy construyendo, estoy estableciendo fundamentos que sostendrán la edificación de la obra en los miembros de la congregación. ¿Para qué? Para que sus frutos sean permanentes en la casa de Dios. Sí, porque hay frutos que nosotros podemos tener, pero que no permanecen. ¿Y saben por qué no permanecen? Porque no tenemos la suficiente capacidad, conocimiento, para poder enseñarles, discipularlos, para que ellos también puedan permanecer. Uno da lo que tiene, pero de lo que no tienes no puedes dar. Y es por eso que te pedimos que te conectes a los días martes, para que recibas palabras, recibas instrucción. Te pedimos que te conectes los días viernes a tus grupos pequeños, para que puedas hablar de la experiencia, de lo que ya has hecho, del martes hasta el viernes, de lo que escuchaste, accionaste. Y no te conformes con eso. No te conformes con una prédica, no te conformes con una sola enseñanza. Por eso es que hemos abierto la red de hombres, la red de mujeres, la red de niños, la red de los jóvenes, para que usted pueda tener mayor herramienta y por lo tanto pueda ser más efectivo en el servicio del Señor, para que usted salga aprobado, como dice la palabra de Dios, y su fruto permanezca para siempre. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que una iglesia sin formación, sin capacitación, ¿podrá crecer? Sí podrá crecer,
pero será por un corto tiempo. Porque la palabra dice que una iglesia sin fundamento, cuando vengan las crisis, cuando vengan la presión, esa iglesia caerá. Hay iglesias que han caído y han desaparecido porque el pastor cayó. Porque esa gente seguía al pastor. Hay ministros de alabanza que se envanecieron y dijeron, no, la gente viene porque yo canto muy lindo. Y si yo no canto, la iglesia no funciona. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Piensan que la honra es para ellos. Y se equivocan. Y muchos de esos ministros ya no están aquí, adorando y alabando a Dios. ¿Por qué? Porque no tenían preparación, no tenían fundamento. Pero la casa que se edifica, dice, sobre una base sólida, sobre la roca, esta perdura a pesar de los desastres naturales, a pesar de las crisis que hay, porque están sostenidas por Dios y su bendita palabra. Por eso es que nosotros hemos pasado estos momentos de errores, estas crisis, y la iglesia ha permanecido firme. Porque es Dios quien levantó esta iglesia. Y es Dios quien guarda esta iglesia. Y entonces el Señor me mostraba que este tiempo que ha pasado, que ha sido necesario en la vida de la iglesia, es para establecer el fundamento que sostendrá el crecimiento de nuestra iglesia, para la gloria de Dios. Y me mostraba a través de las cosas naturales, para que nosotros podamos aprender mirando lo natural. Entonces, ahora que mi hija está estudiando arquitectura, Dayana, yo puedo ver cómo ella hace sus estudios de suelo, porque es importante estudiar el terreno para ver la profundidad de la base que se va a hacer. Porque si construyen en un lugar que no tiene una tierra estable, pues simplemente ¿qué hace la construcción? Va a caer. Si hacen un relleno sanitario, si no se hacen con las condiciones correctas, esa casa comienza a hundirse con el tiempo. Son centímetros que va operando. Y poco a poco usted comienza a notar que las casas comienzan a rajarse. Y esas rajaduras comienzan a abrirse. Y como dice la palabra, al final de los tiempos será grande la ruina para ese lugar. Entonces, el fundamento, la base, es lo más importante en una construcción, en una edificación. Porque en ella descansarán el soporte de toda la construcción. Una base tiene que ser recia, tiene que ser fuerte, tiene que ser sólida, maciza, capaz de resistir las toneladas que irán encima cuando se vaya a seguir edificando. ¿Por qué? Porque tiene que ser tan sólida que tenga que soportar el paso del tiempo, tiene que soportar los desastres naturales, tiene que soportar las crisis que va a experimentar, porque todo eso, hermano, va a acontecer porque así está establecido en la palabra. Entonces, cuando se construye un gran edificio, ¿no? Nosotros que vemos por acá, al frente del grifo, vemos que había todo un ambiente, tumbaron toda una casa, le pusieron ahí una malla, luego calaminas y lo cerraron. Y usted pasa y parece que nada sucede ahí, ¿no? Pasa una semana, pasa un mes, todavía dice tanto tiempo y no se ve nada. Hay veces ocurren cosas que nosotros creemos que no está sucediendo nada, pero en las cosas de Dios, recuerden, tenemos un Dios que es creador. Y Él está creando, siempre está haciendo cosas. Y entonces, donde nosotros nos vemos, Dios está operando. En ese lugar que está cubierto, que aparentemente no ocurre nada, está ocurriendo lo más importante. Está ocurriendo lo más trascendental. Se están construyendo los fundamentos, los cimientos, la base que sostendrán esa gran edificación, ese gran crecimiento. Y lo que más demora en una edificación no son los pisos que se levantan, sino construir el fundamento. Tiene que ser preciso para que pueda resistir la construcción que va a haber sobre ella. Entonces el Señor me mostraba que en estos 6 años que han pasado, Dios está estableciendo ese fundamento que van a sostener ese crecimiento en esta iglesia.
Porque aunque hoy vemos esas sillas vacías, en el nombre de Jesús declaramos que se van a llenar. Porque Dios está trayendo su crecimiento a la obra a través de la preparación de cada uno de ustedes. Y para esto el Señor me mostraba que todavía hay hermanos que necesitan instruirse. Han podido estar muchos años en la iglesia, pero todavía no han sido conscientes. Yo me acerqué a Dios porque tenía una necesidad económica. Yo me acerqué a Dios porque tenía una necesidad relacional. Yo me acerqué al Señor porque tenía una necesidad con mis hijos. Pero ¿cuántos se han acercado a Dios para prepararse de corazón y ser discípulos? Y entonces el Señor está trayendo convicción a su corazón. Y te está diciendo, este es el tiempo para que tú te prepares, para que seas un discipulador. Seas un discípulo que discipula. Y es por eso que en este material que estamos estudiando, el camino, siempre usted va a empezar su clase con el libro de Romanos capítulo 12, verso 2. No te conformes. El hombre que se conforma es el hombre que se detiene, o la mujer que se detiene y no avanza. Y el Señor te dice, no te detengas porque tú tienes que avanzar, tú tienes que seguir caminando, tienes que seguir conquistando. Y dice, no te conformes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces Dios en su palabra nos dice que fueron después de 3 años, diga conmigo 3 años, de esa capacitación de estos hombres que estuvieron expuestos de la presencia del Señor, que después de estos 3 años recién comenzaron ellos a predicar este mensaje hacia las naciones. Esto nos confirma la importancia de la preparación en un discípulo. Todo aquel que se atreve a pasar por el proceso de formación y capacitación en la palabra de Dios. Por eso es que Pedro fue un hombre como usted y como yo. Aunque estuvo al lado de Jesús y Jesús le decía algo, decía, pero, Pedro, Satanás ha pedido esta noche para tu juicio. No, Señor, tranquilo. Pedro, me hacen negar 3 veces. No, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó. Y cuando Jesús lo miró, ¿qué hizo? Se dio media vuelta y se fue. ¿Y a dónde se fue? A hacer lo mismo que hacía antes de conocer a Jesús. Seguía practicando lo mismo que hacía antes. Pero miren, ahí se manifiesta el amor de Dios. Cuando Jesús resucita, va a buscar a Pedro y lo restablece nuevamente y le encarga un propósito mayor. Le dice, Pedro, reúne a todos y manténlos juntos. Y en el libro de Hechos, cuando todos estaban reunidos ahí en el aposento alto, el Espíritu Santo descendió, y entonces Pedro, después de haber estado en ese tiempo de capacitación, salió y dio su gran mensaje. 3,000 personas se convirtieron ese día por la predicación de un hombre que se decidió atravesar el proceso de capacitación con Jesús. Ahora, Pedro no estaba solo, estaba con los discípulos. Los discípulos no estaban solos, estaban con las mujeres que les servían. Habían gente que estaban comprometidos con ellos. Por eso que cuando vinieron esas 3,000 personas, llegaron donde estaban ellos, y queremos saber más de Jesús. ¿Tú crees que Pedro hubiera tenido el tiempo suficiente para hablar con los 3,000? Necesitó de un equipo que lo sostuviera. De la misma manera va a ocurrir aquí. Dios está trabajando sobre sus fundamentos de sus vidas para que ustedes sean ese equipo que reciba ese crecimiento. Y el Señor me decía, ¿qué pasaría si yo envío 3,000 personas a la iglesia el día de hoy? ¿Están listos ustedes para sostener ese crecimiento? ¿Estamos preparados? ¿Estamos capacitados? Algunos miran, heme aquí, pero otros miran, creo que todavía me falta. Y entonces uno tiene que analizar y tiene que decir, qué importante es que nosotros podamos estar preparados para recibir lo que Dios viene. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que cumplir una tarea específica en un tiempo específico para Dios. Entonces, pareciera que en la Biblia, el número 3
es un número muy importante en la preparación de los hijos de Dios. Tanto es así que el apóstol Pablo, el que ganó naciones, el que ganó continentes para Cristo, también tuvo que ser capacitado. Pero mira, Pablo no era una persona cualquiera. En Gálatas capítulo 1, la palabra de Dios nos dice que Pablo era un hombre que tenía un gran conocimiento, discípulo de Gamaliel, un judío, era un judío entre los judíos, dice, más celoso por guardar las tradiciones de su padre, ¿ya? De los mismos judíos. Por eso es que perseguía a los seguidores de Jesús. Pero cuando él tuvo un encuentro, y dice que era ciego, va a la ciudad de Damasco, y es enseñado, entonces todo el mundo dice, entonces Pablo salió a predicar. Y toman el pasaje del libro de Hechos, capítulo 9, verso 19, que dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era hijo de Dios. Entonces dice, pero si Pablo lo hizo, yo también lo puedo hacer. Pablo no necesitó de gran preparación. Muchos piensan y toman este pasaje para decir, si él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Pero vuelvo a repetir, Pablo era un hombre que tenía mucha instrucción. A veces usted puede tener mucha instrucción, pero su instrucción puede ser errada. Hay veces hay fundamentos que no son correctos que usted ha aprendido. Hay cristianos que todavía siguen pasando a sus hijos por el huevo. Le siguen poniendo guairudos. Siguen teniendo sus ídolos. Porque sus fundamentos son equivocados. Pero ¿qué nos dice el libro de Gálatas? Capítulo 1, verso 18, para ir cerrando. Que a pesar de todo el conocimiento que Pablo tenía en las tradiciones, en la ley judía, dice que después pasó 3 años capacitándose, siendo reenseñado. Y luego de esos 3 años subió a Jerusalén para ver a Pedro y permaneció con él 15 días. Hermano, Dios ha hecho todo perfecto en su tiempo y todo lo ha hecho hermoso para sus propósitos. Por lo tanto, esto quiere decir que no es antes ni tampoco será después en que las cosas han de dar el fruto que Dios quiere. En el libro de Eclesiastés capítulo 3 verso 1 dice, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y el Señor me decía, el tiempo de la iglesia ha llegado. El día es hoy. Así que es importante que usted medite en su preparación, medite en su capacitación, para que sea usted un instrumento útil para la obra de Dios. Póngase de pie. El primer paso es recibir a Jesús en nuestro corazón. ¿Cómo haremos la obra de Jesús si Jesús no está en nosotros? Juan capítulo 15, versos 5 y 6. Si los pámpanos no permanecen unidos a la planta, no pueden producir fruto. Entonces tiene que estar Jesús en nuestro corazón. Ahora mi pregunta es, ¿usted recibió a Jesús en su corazón? Entonces, si usted recibió a Jesús en su corazón, usted ya dio el primer paso. Ahora capacítese. Sea parte de la iglesia. Conéctese con la iglesia. Conéctese con los grupos. Hermanos, hace un momento le leí el libro de Jeremías. La gente dice, no quiso escuchar a Dios. Y aunque usted diga, no, yo nunca he dicho que no quiero seguir a Dios, pero el simple hecho de que tú no quieras capacitarte, el simple hecho de que tú no quieras venir a congregarte, el simple hecho de que tú tomes decisiones equivocadas, es lo mismo que le estás diciendo a Dios. Dios, no quiero seguirte. Aunque me muestras un camino que es bueno, por donde tengo que caminar, donde voy a hallar paz, donde voy a hallar seguridad, no lo quiero. No erremos en nuestras decisiones. Sea parte de. Aquí ya no hay llaneros solitarios. Aquí somos una comunidad que camina en unidad con un propósito: glorificar el nombre de Cristo. Porque para eso hemos seguido. Yo siempre les voy a decir, no es mi nombre, no es el nombre del ministerio, es la gloria de Dios. Y para Él es la honra y para Él trabajamos. Y ese es el fundamento de nuestra fe.
Por eso que perseveramos. Así que le pido, por favor, cierre sus ojos ahí donde usted está. Piensa en Jesús. Y vamos a tomar una respuesta con el Señor. Vamos a darle una decisión. Padre bendito, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Señor, ya por mucho tiempo está mencionando la palabra, predica el Evangelio, anuncia. Pero Señor, ¿cuántas veces no lo estamos haciendo? Y te pedimos perdón porque tu palabra dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, Señor Dios. Y en esta noche nos arrepentimos, Señor Dios. Y entendemos, Señor, la importancia de prepararnos, Señor. Porque sabemos que tú nos quieres utilizar, Señor. Padre, hoy aquí te digo, Señor, renuncio a mi derecho, Señor Dios. Y te invito a que tú gobiernes en mi corazón. No se haga más mi voluntad, sino tu voluntad que es agradable y perfecta, Señor Dios. He aquí, Señor, heme aquí. Yo iré por aquellos que no te conocen, Señor Dios. Yo iré al encuentro de aquellos que tú ya preparaste de antemano. Y te pido tu dirección. Te pido, Señor, de tu sabiduría. Te pido, Señor Dios, que pueda permanecer más cerca de ti para el extendimiento de tu honra y tu gloria aquí en la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta hora. Para que, Señor, este tiempo sea desatado, Señor, en la vida de la congregación de la Misión Cristiana en nuestra casa. Y de forma especial en cada hombre y cada mujer que ha venido en esta noche. Ganadores de alma, gente de conquista, gente de avanzada, Señor. Peleadores de la buena batalla, Señor. Hombres que extienden tu reino y lo establecen aquí en la tierra. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo te doy gracias. Amén y amén.